Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Tenemos circuitos que los he cogido de profesor Juan Antonio Carrasco de la UPC, que están por internet, y aquí tenemos una pila de 5 voltios y tenemos una resistencia de 5K y otra de 1K y un diodo. El diodo es real, caída de voltaje en el diodo, y si funciona, si conduce 0,7 voltios. Vamos a dibujarlo en vertical, que siempre nos ayuda más gráficamente a verlo. Entonces ponemos el polo positivo, más 5 voltios. Vamos bajando por el polo positivo y tenemos una resistencia de 5K. Llegamos aquí a un nodo y se bifurca a izquierda 1K. Y a la derecha el diodo. El diodo está bien puesto, positivo con positivo y cátodo con negativo. Por lo tanto, conduce si hay suficiente caída de voltaje. Estos dos están en paralelo. Bueno, este es de 1K. Sabemos que cuando están en paralelo, el voltaje entre estos dos puntos es el mismo. Caída de voltaje en el diodo igual a la caída de voltaje en esta resistencia. Como el voltaje en el diodo, la caída es fijo, que es 0,7 voltios, vamos a poner aquí caída de voltaje, aquí es 0,7 voltios. Por el otro lado tiene que caer 0,7 voltios también. Intensidades, tenemos la intensidad esta, que pasa por aquí, y se divide en I sub 1 y diodo. Y la intensidad total será I sub 1 más I diodo. Cuanto los voltajes, según esto, si luego nos da un resultado incorrecto, es que no sucede así, porque hemos supuesto aquí que la corriente viene por aquí, atraviesa la resistencia va a 0, el circuito 1, y también viene por aquí, se bifurca, atraviesa el diodo y llega a 0. Estas son las dos posibilidades. Puede ser que no atraviese el diodo, por la resistencia siempre atravesará, pero por el diodo, si no hay suficientemente voltaje, no atraviesa. Son los resultados que nos veremos si es correcta nuestra suposición, pues esto puede estar en conducción o no en conducción. Si no conduce, estaría aquí. Según esta suposición, caída de voltaje aquí. Si aquí tengo 0 voltios y aquí cae en 0,7, quiere decir que aquí tendré 0,7 voltios. 0 más 0,7 caen aquí, 0,7. 5 menos 0,7, aquí caen 4,3 voltios. Intensidad. Entonces la intensidad esta será voltaje 4,3 entre resistencia, que es 5. Quito la K y me queda miliamperios. Igual a I sub 1, que es este de aquí, voltaje 0,7 entre la resistencia, que es 1, más I sub D, que es variable y no sabemos cuánto vale la diferencia. Dividimos 4,3 entre 5 y me queda 0,86. 0,7 entre 1 es 0,7 más I sub D. Despejo I sub D, que me da 0,86 menos 0,7, 0,16 miliamperios. Por lo tanto, como nos da la intensidad positiva, quiere decir que es correcta la suposición que hemos hecho, y tenemos que por aquí atraviesan, en rojo, 0,16, bueno, aquí teníamos I sub 1 y I sub 1 I sub D. Aquí I vale 0,86 miliamperios y se bifurca por el diodo 0,16 y el 0,7 van por la resistencia. Si nos fijamos aquí, si ahora cambiáramos el voltaje y aquí pusiéramos 10 voltios, ¿qué cambiaría? Si pongo 10 voltios, aumentará la intensidad, pero por aquí seguirá siempre pasando la misma intensidad. Si aquí siempre caen 0,7 voltios, pues aquí pasarán 0,7 miliamperios por las resistencias de 1K. Y la diferencia, entonces lo que hace es, esto aumentará, en lugar de 0,86 vamos a poner que es 1,5, por decir algo, no lo he hecho concretamente. Aquí siguen cayendo 0,7, porque siempre es 0,7 voltios con una resistencia de 1K. Y la diferencia, si aquí es 1,5, le quito 0,7 y me quedarán 0,8, que ahora pasarían por el diodo. O sea, lo que hace el diodo es absorber más o menos intensidad de corriente para mantener constante la caída de voltaje en esta resistencia. Este es el 7 y el 8 nos dice VDO, voltaje del diodo en conducción 0,7 voltios y resistencia de dinámica o indirecta 1 ohmio. Quiere decir que cuando conduce tiene una pequeña resistencia. Normalmente no la consideramos porque es muy pequeña, pero bueno, como en este caso es 10 ohmios y 1 ohmio, vamos a probar a ver qué pasa. Tenemos aquí 100 miliamperios y este circuito. Lo ponemos en vertical y nos quedará. Ahora, que no es un voltaje, sino es una intensidad, una corriente, que es 100 miliamperios
Y no tenemos aquí los 100 miliamperios de intensidad, 100 miliamperios. Y al llegar aquí al nodo se bifurca. Parte irá por la resistencia de 10 ohmios y parte irá por el diodo. Y llegan los dos a tierra, polo negativo. Estamos considerando que esto es tierra, el polo negativo, la parte de abajo de la flecha del circuito. Esto es 10 ohmios. Opciones, que la corriente venga por aquí y por aquí, una, y que atraviese también el diodo. Veremos si es posible. Vamos a suponer que sí, de que de entrada hace estas dos cosas, atraviesa el diodo y el otro. Si nos da un resultado raro o extraño, es que no es correcta la suposición. Si atraviesa el diodo, quiere decir que aquí caen 0,7 voltios, porque es el voltaje que hemos dicho. Y como esto está en paralelo, aquí caerán también 0,7 voltios. Con esto puedo calcular la intensidad que pasa por aquí, la intensidad que pasa. Entonces, la intensidad esta y intensidad, esta es 100 miliamperios. 100 miliamperios, la que llega, será igual a I sub 1, la intensidad que pasa por aquí, y sub D, la intensidad que pasa por el diodo. Intensidad 1 la podemos calcular, intensidad 1 porque tengo la resistencia, ¿no? Voltaje es I por R. La intensidad es voltaje entre R. Intensidad, voltaje 0,7 entre R, que es 10. Divido 0,7 entre 10, divido 0,7 entre 10 y me queda 0,07. Tengo aquí 0,07. Esto es 7 voltios y estos 10 es ohmios. Esto me queda en amperios. Vamos a ponerlo todo en amperios. Aquí en lugar de decir miliamperios, vamos a poner 0,1 amperio. Y aquí vamos a poner 0,1 amperio. O sea, entra 0,1 y aquí me dice por aquí se está yendo 0,07. Si aquí entra 0,1 y por aquí se van 0,07 por el diodo, se irá el resto. Intensidad por el diodo es 0,1 menos 0,07, que es 0,1 menos 0,1, y esto es igual a 0,03. 0,1 menos 0,07 me da 0,03. Aquí nos hemos olvidado un momento una cosa, que hemos supuesto que hay una resistencia directa de 1 ohmio. Vamos a hacerlo aquí. Cuando conduce, aquí hay una pequeña resistencia de 1 ohmio, solo cuando conduce. Es como estamos suponiendo que está conduciendo. Entonces aquí, ahora propiamente, bueno, esto es igual. Entonces, ¿cuál será la intensidad que atraviesa el diodo? Entonces, vamos a hacer solo este circuito. Este trozo de circuito que tengo aquí. Aquí tengo el diodo y aquí tengo una pequeña resistencia de 1 ohmio. Caída de voltaje aquí es 0,7 en el diodo. Entonces, habrá además una pequeña caída de voltaje en la resistencia. Y para ello vamos a hacerlo de otra manera. Aquí lo correcto, al añadir aquí esta resistencia, ahora no sabemos cuál es la caída de voltaje. Por lo tanto, vamos a copiarlo. Copiamos el de este y lo volvemos a hacer. Y aquí lo que tenemos es 0,7 voltios es lo que cae en el diodo, pero como no tenemos aquí lo que cae aquí en la resistencia, entonces vamos a poner aquí, este será un voltaje A, que será la suma de 0,7 más lo que caiga aquí. Entonces, ahora las ecuaciones nos quedan así. 0,1 amperios lo que entra igual a I sub 1 más I sub T. 0,1 amperios igual a I sub 1. ¿Cuánto vale I sub 1? Hemos dicho que será VA. Tenemos en azul. 0,1 amperios la entrada igual a I sub 1 más I sub T.
Y sub 1, hemos puesto VA no 0,7 porque no es 0,7 sino que hay algo más de caída aquí en la resistencia. Entonces, como no lo sabemos porque depende de la intensidad, vamos a poner intensidad 1 será voltaje inicial VA menos voltaje final que es 0 entre 10 más caída de voltaje aquí. Caída de voltaje aquí será VA, aquí cae en 0,7. En esta resistencia, la intensidad que pasa por esta resistencia es voltaje aquí, que es VA menos 0,7. Aquí hay VA, aquí cae en 0,7, VA menos 0,7, menos 0, partido por 1. Bien, si resolvemos esto, nos queda que 8 es igual a 11 VA. Despejo VA 8 entre 11 y me queda 0,727. Si nos fijamos, antes era 0,7 el supuesto, entonces ¿qué caída de voltaje caerá en, o qué intensidad tendremos aquí? Intensidad que atraviesa el D es voltaje aquí, si aquí es 0,7 y este es 0,727, la caída de voltaje aquí será el 0,027. La caída total es 0,727. Y ahora entonces la intensidad que atraviesa el diodo, que es el mismo que atraviesa esta resistencia, tenemos 0,027 caída de voltaje aquí, entre la resistencia que es 1, y da 0,027 miliamperios es lo que atraviesa el diodo. 0,027. Entonces, si volvemos aquí a esta ecuación, teníamos 0,1, que es lo que entra, será igual a I sub 1 más I sub D. I sub D hemos dicho que es 0,027. Ya nos falta I sub 1. I sub 1 es VA entre 10. Ojo que ahora VA ha cambiado, es esto. 0,727 entre 10. Esto dividimos entre 10, corremos la común a la derecha y nos quedarán 0,072. Y la suma de estos dos, si sumamos 0,072 más 0,027, nos da 729, casi 10, 729, casi 10, 99, 0,099, que casi es 0,1. O sea, este es el resultado teniendo en cuenta la resistencia dinámica o directa del diodo en conducción.